السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah. Bueno, Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah Azza wa Jal que guíe nuestros corazones y una vez que nos haya guiado, nos mantenga en el camino recto. Amén. Nuestra clase de hoy, como siempre, un versículo del Sagrado Corán. Tratamos de entender toda la sabiduría o algo de la sabiduría que encierran estos versículos. Hoy vamos a tratar un versículo que está en la sura número 22 y es el versículo 11. Entonces, Corán 22, 11. Y el versículo que vamos a analizar hoy describe un estado de ánimo o una actitud que pueden llegar a tener las personas. Y Allah Azza wa Jal critica esta actitud o digamos, este ánimo en respuesta a lo que sucede exteriormente. Porque, digamos, Allah Azza wa Jal la critica como una forma de autorreflexión o introspección. Es decir, una vez más, este versículo, el análisis de este versículo, no es para que nosotros busquemos errores en las otras personas, porque es algo muy interno, sino que sirve para que nosotros estemos atentos a nosotros mismos. Y, digamos, no es un versículo que, digamos, describe un estado interno, un estado del corazón, y por lo tanto solamente Allah Azza wa Jal tiene acceso a lo que hay en el corazón del creyente. Por eso digo que este estado no es algo que nosotros podamos identificar, sino que digamos, en el mejor o peor de los casos estaríamos sospechando de alguien, pero no sería algo correcto de hacer. Por eso digo, este es un versículo que sirve para que cada uno se observe a sí mismo. Esto es como Allah Azza wa Jal nos advierte sobre algo para que nosotros estemos conscientes de su existencia, y puede ser que analicemos y no nos veamos identificados en eso, pero al, digamos, al conocer que esta situación existe y cómo Allah Azza wa Jal la critica y por qué la critica, como vamos a ver, si en algún momento ante alguna situación nos llegamos a sentir identificados o vemos que estamos reaccionando de esa manera, tenemos presente digamos, esta descripción que Allah Azza wa Jal hace. Entonces, el versículo en cuestión que vamos a analizar hoy dice: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Dice, hay gente cuya fe está siempre al borde. Si les ocurre un bien, se sienten tranquilos, pero si les ocurre una desgracia, una dificultad, reniegan de la fe, perdiéndose la recompensa de este mundo y el otro. Esa es la auténtica perdición, o ese es el auténtico fracaso. Ahora, digamos, este versículo habla o describe a una persona que está bien con el Islam, siempre que, digamos, el Islam coincida con sus gustos personales. Personas que están bien con el Islam cuando las situaciones exteriores son positivas para él por el hecho de ser musulmán. Y por lo tanto, Allah Azza wa Jal nos plantea el ejemplo de una persona que, digamos, solamente se ve a sí misma y solamente considera bueno lo que es bueno en apariencia, es decir, desde su consideración bueno para él.
Entonces, no es una persona que esté dispuesta a cuestionarse ni a sí mismo, ni tratar de ver, eh, digamos, el lado positivo de las cosas no tan positivas que le puedan pasar, ¿sí? Y, digamos, Allah Azza wa Jal dice que es una persona que no está dispuesta tampoco a cuestionarse sus gustos y sus preferencias, sino que si el Islam lo llama algo que le gusta, el Islam está ok. Ahora, si el Islam cuestiona algo que a él le gusta, algo no está bien con el Islam. ¿Mm? Digamos, Allah Azza wa Jal está hablando de un tipo de personas así. Y por lo tanto, eh, estas personas solo aceptan del Islam aquello que va con ellos, y lo que no va con ellos, en vez de analizarse a sí mismo y tratar de ver por qué les gusta algo que no es correcto, o por qué sienten, digamos, placer por aquellas cosas que no debería, eh, simplemente lo que trata es como de buscarle la vuelta. ¿Mm? Por ejemplo, en la actualidad vamos a ver que si Allah Azza wa Jal manda algo en el Sagrado Corán, ordena algo en el Sagrado Corán, eh, y eso que está mandando no les gusta, dicen, bueno, en que en realidad eso es una frase metafórica. Allah Azza wa Jal no quiere decir tal cosa, sino que es metafórico, es decir, como buscarlo en interpretación que no es, digamos, lo que es la aplicación de la sunna con respecto a esa orden, ¿no es cierto? Si no está en el Corán y está en la Sunna, dicen, bueno, lo que pasa es que esa orden que está en la Sunna en realidad contradice al Corán, porque si fuera realmente importante, estaría en el Corán. Ahora, si nada de esto le funciona, entonces dice, bueno, lo que pasa es que eso que nos está ordenando el Corán va en contra del sentido común. ¿Mm? Como si el sentido común no fuera algo subjetivo, es decir, cada persona tiene a lo que llamamos sentido común. Lo que es el sentido común para mí puede no ser el, digamos, sentido común para una persona que se crió en el Amazonas o para una persona que se crió en el desierto, o para una persona de hace 100 años atrás. El sentido común, digamos, lo que es sentido común para algunas personas no lo es para otras. Entonces, Allah Azza wa Jal habla en este versículo de personas que siempre que les vaya bien por el hecho de ser musulmanes están felices. Pero si el Islam, digamos, si por seguir una práctica o una creencia islámica se encuentran en una situación incómoda o difícil, dice, digamos, ¿por qué me pasa a mí esto? Yo no necesito ponerme en situaciones incómodas o difíciles. ¿Por qué me voy a poner en una situación incómoda a mí mismo? Es decir, ¿por qué me voy a mantener firme en este principio islámico si eso me va a traer una complicación en el mundo exterior? ¿Mm? Entonces, este versículo es un poco para, digamos, porque como vamos a ver, habla a todos los musulmanes. Allah Azza wa Jal, cuando comienza el versículo, dice, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهِ. Dice, y de la gente quien adora a Allah. Entonces, todos aquellos que adoran a Allah deberían considerar que quizás en algún momento pueden entrar dentro de esta descripción. ¿Mm? Entonces, este es un versículo para que nosotros miremos y analicemos nuestra propia fe, nuestro propio imán, que miremos dentro de nuestro corazón. Es decir, solamente estamos felices cuando las cosas están bien, solamente nos gusta el Islam cuando coincide con aquellas cosas que a nosotros naturalmente nos gustan, o cuando aparece una dificultad, digamos, nuestra fe en Allah desaparece, ya el Islam no es tan lindo y tan agradable y hay que buscarle una vuelta y hay que modernizarlo y hay que. ¿Eh? Entonces, este es uno de aquellos versículos que, que nos proponen mirarnos adentro de nosotros mismos. Y claro, muchas veces, o casi siempre, mirar dentro de uno mismo es algo incómodo, porque
podemos llegar a ver algo que nos incomoda. ¿Mm? Entonces, em, m- digamos, el hecho de mirar dentro de nosotros mismos es, em, es algo que requiere honestidad con nosotros mismos. Y entonces puede ser que lo que veamos haga que no estemos tan contentos o que descubramos que no somos aquella persona que nosotros nos imaginábamos que éramos. Y es muy interesante cuando digamos, estaba preparando esta clase, eh, encontré unas palabras del Imam Sa'di, el Sheikh Sa'di, eh, que cuando hace el tafsir de este versículo, trae unos comentarios muy interesantes, entonces se los quería compartir. Eh, el Sheikh dice, cuando Allah Azza wa Jal dice, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى حَرْفٍ, él dice, esto significa que hay gente cuya fe, hay gente creyente, porque adora a Allah, pero cuya fe es débil. Dice también, esto puede significar que está hablando musulmanes que adoran a Allah, pero su fe no está tranquila, su fe no está estable. O como cuando Allah Azza wa Jal dice, "Arrasijuna fil ilm", es aquellas personas que están asentadas en el conocimiento. No, como que su fe es frágil. ¿Sí? Adoran a Allah, pero su fe es frágil. Y esta fragilidad o esta debilidad de la cual Allah Azza wa Jal está hablando, no es resultado de que es una persona que recién se está islamizando, una persona que recién está entrando al Islam, sino que la fragilidad de su Islam, de su fe, responde a una actitud o a un comportamiento repetitivo que esta persona tiene, eh, a un estado. Y este estado es lo que empieza a describirse después. Dice, "Fain asabahu khairun yatma'anna". Dice, si le ocurre algo bueno, esa persona está tranquila. Dice, mientras los asuntos sean tranquilos exteriormente, mientras lo que tenga que hacer le guste, no vaya en contra digamos, de sus gustos personales, está complacido con el Islam. Dice, وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. Pero en el momento en el que le ocurre una desgracia o una dificultad, dice, inqalaba la wajhi significa se da vuelta. Y como estamos hablando de la fe, significa le da la espalda a la fe, a la creencia. Y, digamos, significa que o reniega del Islam o que, digamos, no tienen problema en darle la espalda a esa, eh, a esa acción que debería ser como musulmán. Es decir, no siente ningún remordimiento de no hacer algo que debe o no siente ningún remordimiento de cometer aquello que no debería. ¿Sí? Eh, es como que su corazón inmediatamente hace así. ¿Mm? Y por eso es que digamos, el profeta sallallahu alaihi wasallam decía eh, aquella súplica en la cual le pide a Allah Azza wa Jal que afirme, dice, ya muqallib al-qulub, dice, o tú que das vuelta a los corazones. ¿Sí? Muqallib, cuando lo encalaba, significa algo que, digamos, se da vuelta. Hay una comida árabe muy conocida que se llama maqluba, es decir, se cocina de una manera y se da vuelta completamente y se desmolda. ¿Sí? Viene del mismo origen. Entonces, incálaba a la wajhi significa que se da vuelta completamente y como está hablando de la fe, significa que le da la espalda a la fe. Entonces, eh, por eso Allah Azza wa Jal después dice, Hasira dunya wal akhira. Es decir, ¿por qué? Porque
concluimos de que está hablando de dejar el Islam o de hacer alguna obra que incluso puede significar renunciar al Islam, porque dice, Hasira dunya wal akhira. Esa persona piensa que lo que está haciendo le va a traer algún bienestar o por seguir aquello que le gusta personalmente, le va a ir bien o va a disfrutar más de esta vida. Pero Allah Azza wa Jalla empieza diciendo, dice, Hasirat dunya, dice, en realidad va a perder o va a fracasar en este mundo. Wal akhira, y también la vida del más allá. Y dice, وَهُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, dice, y ese es el fracaso evidente. ¿Sí? Porque una persona en esta vida te podés alcanzar el éxito o podés fracasar. Es parte digamos, de las reglas de esta vida, en muchas cosas. Uno puede tener éxito o puede fracasar. Y si, digamos, uno puede fracasar muchas veces, pero lo tiene que seguir intentando. Y mientras tenga la intención correcta y esté haciendo las cosas correctas a los ojos de Allah, incluso esos fracasos son éxitos a los ojos de Allah. Pero cuando uno le da la espalda a la fe, Allah Azza wa Jal dice, el bien mundano que pensaba obtener por darle la espalda a la fe, o sea, en la dunya ya no le va a ir bien. Es decir, la ecuación que está haciendo no es la correcta, le va a terminar yendo mal. Y eso es algo que en esta época se ve mucho. Mucha gente se ve seducida por la dunya, por la apariencia de la dunya, por los influencers de las redes sociales. Una vida completamente ficticia, donde solamente están las fotos de los momentos felices y los videos de los momentos felices, y toda la tristeza y la depresión que hay atrás no se muestra, no se ve. Y si hacen un montón de sacrificios y sacrifican cosas de su din por likes, por tener más visualización, y ellos creerían que por hacerlo se van a sentir mejor, pero al final no se sienten mejor. Después de eso viene una depresión peor y peor. Y por eso Allah Azza wa Jal dice, Hasira dunya, empieza diciendo, no es que se van a perder el más allá, no, no, no. El fracaso de ellos empieza en este mundo. Aquellos que sacrifican su religión, cosas de su din, de sus principios, de sus valores, por obtener algo tangible o intangible de este mundo, no van a obtener el éxito, sino que lo que van a obtener es fracaso. El inmediato es en este mundo y el del más allá también. Y Allah dice, cuidado porque o sea, este es de última temporal. El fracaso en este mundo, al final, las dificultades de este mundo, al final, son temporales. Pero el del más allá es eterno. Y por eso dice, ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ, ese es el fracaso, el terrible fracaso, digamos, el peor fracaso que puedas tener. Y por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado de analizarse a sí mismo, como nos plantea este versículo, digamos, qué es lo que nos guía en nuestras actitudes, cómo respondemos ante em, ante las dificultades. Si solamente estamos felices cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, digamos, tiramos todos los principios, valores y creencias religiosas por la borda, o somos personas que somos pacientes, que somos agradecidos, que somos constantes en nuestra fe. Porque dificultades todos pasamos en la vida. Entonces, hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que habla sobre esta situación de personas que son no siervas de Allah, sino que son esclavas de sus pasiones y sus deseos. Lo que marca sus valores y sus principios y lo que marca sus actitudes es sus propios caprichos, sus deseos, lo que simplemente a ellos les parece bien. En este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam
Dice, y van a identificar muy bien digamos, el prototipo de persona que el profeta habla. Dice, está perdido o está en la perdición el esclavo de las monedas de oro. Está perdido el esclavo de las monedas de plata. Está perdido el esclavo de la ropa delicada y del terciopelo, las ropas de marca. ¿Sí? Aquel que, si Allah le concede, se complace, está feliz. Pero si Allah no le concede, se enfurece con la vida. Está perdido. Y si es atravesado por una espina, jamás podrá quitársela. ¿Sí? Entonces, digamos, este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam habla sobre ese tipo de personas que son como muy superficiales y, digamos, no están pendientes de ser siervos de Allah y de aceptar los buenos momentos con agradecimiento y los malos o difíciles momentos con paciencia y perseverancia, sino que cuando sucede algo bueno, están felices con sí mismos. ¿Sí? Yo me lo merezco, yo me lo gané, yeah, ¿eh? Todo nafs, todo mi propio ego. Yo me lo he conseguido por lo que yo soy, por lo que yo sé. Y cuando no les salen las cosas como quieren, están histéricos, enfurecidos con la vida, porque la vida les debe, todo les debe algo. ¿Mm? Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, este tipo de personas están ya en el fracaso. ¿Sí? Entonces, este es un versículo que, como dijimos, está en la Sura 22, el versículo número 11. El objetivo es que nosotros reflexionemos sobre nosotros mismos. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo está nuestra fe? Si nuestra fe es sólida, estable, o si nuestra fe depende de un hilo. Digamos, está al borde. Momentos somos creyentes, momentos digamos, renunciamos a Allah o rechazamos a Allah, o no creemos en Él o no cumplimos con Él. O si practicamos el Islam aquello que simplemente nos gusta o no nos molesta, pero aquello del Islam que significa que nos tenemos que comprometer o renunciar a algo, no, eso del Islam, no, eso no va conmigo. Yo no soy una persona de... ¿sí? O sea, me gusta rezar, pero al Fajr no me voy a levantar. Qué lindo rezar, pero está muy fría el agua para hacer el udú. O sea que el mundo debería ser un lugar más justo, pero la verdad que yo no voy a dar mi zakat porque yo, o sea, todo lo que tengo me lo gané con el sudor de mi frente. ¿Por qué le voy a dar a alguien más? ¿Ah? Entonces, eh, digamos, este versículo es para que nosotros reflexionemos, entremos dentro de nosotros mismos y nos miremos. No vaya a ser que nosotros estemos más allí de lo que pensamos. Y una vez más, este es un versículo para mirarnos a nosotros mismos, sino para levantar el dedo sobre los demás, porque está describiendo un estado del corazón y solamente Allah Azza wa Jal tiene acceso al corazón. ¿Mm? Así que bueno, quiero Allah Azza wa Jal concedernos comprender la sabiduría del Sagrado Corán, entender que el Sagrado Corán nos habla a todos nosotros y que en mayor o menor medida todos tenemos algo que aprender. Quizás uno de los peores eh, pecados que uno puede cometer en este aspecto es el pecado de la soberbia, ¿sí? El takabbur. Mirar este versículo y decir, no, mi imán, oh, mashallah, por allá. Yo jamás cuestiono nada, jamás haría una cosa así. Cuando en realidad debemos ser humildes y agradecidos con Allah Azza wa Jal por la fe que tenemos y pedirle a Allah Azza wa Jal el thabat, que es, thabata es cuando algo se afirma, pedirle a Allah Azza wa Jal que afirme y solidifique nuestra fe, nuestro imán. Así que bueno, nos vemos inshallah la semana que viene analizando algo más del Sagrado Corán para seguir creciendo paso a paso, granito a granito, en la fortaleza de nuestra fe y la comprensión del libro de Allah y la aplicación del Islam. Barakallahu fikum, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.